Bueno, muchas gracias. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? No se puede aportar algo más a esta hermosa experiencia. Es como difícil, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo están? Pero en serio, otra vez, ¿cómo están? Bien, ahí está. Pero bien en serio, ¿no? Porque uno dice así bien como por decir, como para decir, bueno, ya está, me preguntaste, ya te dije que estoy bien, sigamos con lo que tenemos que hacer. El sol se mete en un hueco en la tierra y allí nos escondemos. Está hermoso, ¿no? ¿Sí? Nos comenzamos a preguntar, también dijeron. Escenarios lúdicos donde podamos crear nuestra propia luna. Capaz que jugar se trata de eso, ¿no? Me encantaría volver ahí a ese lugar, a esa experiencia, ¿no? Compartir con ustedes ese proceso. Y digo experiencia porque no es una simple actividad, no es un simple proyecto, sino experiencia en tanto eso que nos sucede nos transforma de alguna manera, ¿sí? Pero nos transforma porque ahí hay algo que se habilita, ¿no? Lo decían las compañeras en el segundo punto de las conclusiones. El proyecto habilitó la posibilidad del juego en sus diversas formas, poner en juego la imaginación, la inventiva, el descubrimiento, etcétera, etcétera. Quizás de eso se trata educar, ¿no? De habilitar, de crear posibilidades o de crear condiciones para que la posibilidad tenga lugar, ¿no? Y la tarea, me parece, de todo educador y toda educadora tenga que ver con eso, ¿no? De crear condiciones, de abrir la ronda, ¿no? De permitirnos también construir nuestros propios refugios, ese huequito en la tierra, escondernos un rato, estar a salvo también, preguntarnos, reconocernos y de alguna manera por fin tener la posibilidad de crear nuestra propia luna, ¿sí? Y que esa luna sea compartida, digamos, también, ¿no? Que sea para todos y que sea para todas. Bueno, en primer lugar, agradecer ahí la posibilidad, quería escuchar, le pedí, no era así el orden, tenía que empezar yo, ¿sí? Pero bueno, han habilitado ahí la posibilidad porque quería escucharlas, la verdad, porque me dan letra, además, para decir o para empezar, porque me cuesta un poco también como empezar y entonces necesito ahí mi cuadernito, mi mate, ¿sí? Y de a poco ir como sentándome en este lugar que muchas veces se torna así un poco complicado, digamos, ¿no? Para estar, nosotros acá, ustedes ahí, bueno, la ronda se hace difícil también imaginarla, ¿no? Pero de alguna manera también hay múltiples rondas, ¿no? Y no solo la ronda es aquel círculo perfecto en el cual se disponen nuestros cuerpos, sino también la ronda tiene que ver con la posibilidad y la voluntad y la posibilidad de habilitarnos un lugar de encuentro. Así que ojalá que en un ratito podamos también ahí intercambiar y compartir algunas preguntas y demás. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno, se llama se habla del juego, de la recreación, del jugar y demás. Iba a decir, se llama esta ponencia tal cosa, pero en realidad este lugar es un poco complicado para eso. Así que les voy a pedir, así como muy brevemente, esto no estaba pensado, pero lo vamos a hacer. Muy brevemente, con el compañero o compañera que tienen al lado, ¿sí? ¿Lo tienen? ¿Lo vieron? Van a tener que dejar el celular, no les queda otra, dejar un ratito el celular. Si están solos ahí, se pueden ahí como acercar un poquitito. Piedra, papel, tijera, ¿la tienen? La tienen, piedra, papel, tijera. A jugarlo con el compañero o compañera que está al lado. ¿Lo jugamos nosotros por acá también? Vamos a tres. Cadenita. No, Vilma, nunca más, por favor. Te juro de corazón. Así podríamos estar, ¿no? ¿Hasta qué hora tenemos?
Media hora. Bueno, media hora más podríamos, ¿no? ¿Sí? Aparte acá, después de la partida fue, te gané. Así como, te gané. Y sí, y una vez más perdí, te quiero decir. Les gané además, contra 2 era la cosa, ¿eh? Bueno. Eso porque en algún momento veía ahí que estaban como muy atentos y atentas al celular y entonces, nada, se me ocurrió ahí como la posibilidad de dejar un ratito, ¿sí? Y crear este otro clima, ¿no? Donde la historia se alborota un poco. La historia se alborota un poco y por suerte se alborota un poco, porque en realidad, claro, tenemos que construir, hacer huequitos en la tierra, encontrar también nuestros propios refugios, estar a salvo, como dice Pavía, ¿no? Un cordobés referente del campo de los estudios del juego, del jugar, de la lúdica, Víctor Pavía. Y Víctor dice eso, el juego de alguna manera es estar a salvo, digamos, ¿no? Y es sabernos a salvo y es saber que estamos jugando y que ahí hay un mundo ficticio, ¿sí? Todo lo que sucede ahí es de mentira, ¿no? Y eso tiene una profundidad tremenda, ¿sí? Que tiene que ver con la profundidad del juego. El juego no se desarrolla en la superficie, o en la superficie podría haber formas que podemos encontrar e identificar las formas del juego, ¿no? Pero el modo, dice Víctor, se juega en la profundidad, ¿no? Y acá las compañeras han compartido un modo, podríamos decir un modo lúdico, ¿no? De poner en juego esas preguntas, de poner en juego esa experiencia, de poner en juego ese descubrimiento, de poner en juego, digamos, esa inventiva, ¿no? Y ahí hay mucho de juego, aunque solo fue nombrado casi como al final el juego, porque no hacía falta en realidad, ¿no? Ya estaba puesto en juego ahí la experiencia. El juego no era un momento determinado y acotado. Vieron que a veces planteamos, si se portan bien, entonces después, ¿no? Le damos 10 minutos para jugar. Ahí aparece el juego asociado primero al premio castigo, pero también aparece asociado a un tiempo residual. Hace poquito escuché una conferencia de la defensora, era un conversatorio virtual, invitado Francesco Tonucci, era sobre el derecho al tiempo libre en la escuela, ¿no? Está ahí en YouTube, la pueden googlear. Francesco Tonucci, Alberto Silioni, el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, la defensora nacional de los derechos del niño, de la niña y de los adolescentes. Y era bien interesante, primero porque no escuchamos conversatorios sobre el tiempo libre en la escuela, pero además ahí el tiempo libre tenía una concepción asociada, digamos, a una transversalidad, el tiempo de libertad como construcción social, como construcción colectiva. No era un tiempo residual, no era el tiempo libre aquel que queda si se portan bien o aquel que queda luego de. Era una construcción de una temporalidad asociada directamente al aprendizaje, al descubrimiento, a la exploración, al juego, a esa experiencia que contaron las compañeras y que podemos también reconocer, identificar en otros, por suerte, múltiples espacios, digamos, de Córdoba, de la Argentina, de nuestra región. Por suerte, digo, porque más allá de las críticas que podemos hacerle al sistema educativo, siempre hay estas experiencias que vuelven, ¿no?, a renovarnos y a cargarnos de energía y de esperanza, ¿no?, para seguir disputando ahí el derecho al juego, al jugar, a la recreación, ¿no?, el derecho a la inventiva, el derecho a crear, el derecho a soñar, el derecho a construir nuestros refugios y también a crear nuestras propias lunas. Y a construir ahí esos cielos de 1001 colores, ¿era? ¿Sí? Bueno. En primer lugar, agradecer a Horacio Ferreira, que fue quien gentilmente nos acercó la invitación para poder estar acá en este Congreso Municipal de Educación. En realidad venimos con un equipo de investigación de la Facultad de Educación Física, así que les traigo el saludo de los compañeros estudiantes, docentes y egresados de la Facultad de Educación Física de la Universidad Provincial de Córdoba y también los saludos de la decana Carola Tejeda, quien viene habilitando, hablando de habilitar, viene habilitando y abriendo el juego para que estas experiencias vinculadas en este caso a un proyecto de investigación en torno al juego y a la recreación sea posible en una universidad. Y lo digo porque no encontramos muchos proyectos de investigación que se ocupen
de investigar en torno a algo que tiene poca importancia, ¿no? A algo que es inútil, ¿no? Como es el juego. Y lo digo así, ¿no? Como para que también nos provoque esta cuestión de la inutilidad del juego, porque si estamos acostumbrados también a una cosa es de utilizar el juego. El juego parecería ser, ¿no?, en el contexto educativo, algo que debería ser útil para, ¿no? Y cuando nos abusamos de esa utilidad, el juego pierde las características de tal, ¿sí? Comienza a ser un juego no lúdico, podríamos decir, ¿no? Jugando ahí un poco con esta idea del modo lúdico de jugar que nos propone Víctor Pavía. Lo digo ¿por qué? Porque a veces eso, ¿no? Como educadores y educadoras, utilizamos el juego como recurso, ¿sí? Utilizamos el juego para aprender, utilizamos el juego para, ¿no? La utilización del juego siempre está ahí a mano y a veces nos abusamos un poco de eso y no reconocemos, ¿no?, la inutilidad del juego, ¿no? Es decir, el juego como fin en sí mismo, el jugar como fin en sí mismo, que permite todo esto que las compañeras estaban también compartiendo, ¿no? Que permite encontrarnos, construir nuestros propios refugios, que nos permite también la posibilidad de la inventiva, que nos permite también la posibilidad del alboroto, aún en este congreso, aún en esta sala, ¿sí? Y en ese sentido también la posibilidad de que el juego venga a desacomodar de alguna manera también el orden establecido, ¿no? Necesariamente tenemos que provocar, animar, alentar y habilitar un juego que provoque el orden establecido. En tanto, ese orden establecido deja a muchos y a muchas afuera, ¿no? Nosotros tenemos que poder habilitar un juego que abra la ronda, un juego que permita la posibilidad del encuentro, la posibilidad de la construcción de refugio y de la creación de lunas, ¿sí?, a ser compartidas. Vamos ahí con la otra plaquita. Voy a espolear un poco la presentación, ¿sí? Y ustedes me van a decir ahí en algún momento si ya nos queda poco tiempo y bueno, y esto fue así, hasta donde hemos llegado, ¿no? A veces pasa, ¿no? No tenemos que cumplir, ¿no?, así, a rajatabla lo que tenemos planificado, sino tal y como ustedes lo vienen haciendo, ¿no? Animarnos a jugar y también en esta oportunidad a conversar hasta donde llegamos, ¿no? Sin forzar absolutamente nada en este caso. Voy a espolear entonces, vamos a hacer así como un breve recorrido del reconocimiento del derecho al juego, a la recreación, al jugar, en algunas normativas internacionales, nacionales y locales. Después vamos a pensar, y tenemos ahí como sostenemos una hipótesis, ¿no? Nosotros también así, igual que los niños y las niñas de ese jardín, también nos animamos ahí a preguntarnos algunas cosas, por suerte. Y también sostenemos algunas hipótesis de que esos marcos jurídicos o marcos normativos en realidad tienen poco correlato en el diseño de políticas públicas que garanticen efectivamente ese derecho. Y después vamos a identificar un par de programas que podríamos nominarlos como socioeducativos, ¿sí?, que articulan al menos ahí tres actores, escuela, familia y comunidad, y nos vamos también a animar ahí a pensar algunas cositas, ¿no?, y dejar planteadas unas 4 preguntas. De eso se va a ocupar, digamos, esta presentación por el momento. Nada, verán ustedes ahí que hablar del derecho al juego, a la recreación y términos afines, tiempo libre, esparcimiento, etcétera, etcétera, no es nuevo. Al menos podríamos identificar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 24 hay una referencia concreta en relación a este derecho. Pero no habituamos encontrarnos con el juego vinculado al derecho, ¿no? Por lo tanto, una de las tareas también que tenemos que reivindicar en las escuelas, en nuestras comunidades y demás, es el juego en tanto derecho, el jugar en tanto derecho. Tiene que ser uno de los tantos derechos, ¿sí?, a seguir reivindicando, así como compañeros y compañeras están también reivindicando otros derechos vinculados a sus salarios, a sus condiciones dignas de trabajo. Ligado a ello, hermanado con ello, está también la reivindicación de un derecho a un estado de bienestar donde el juego, el jugar, el tiempo libre, el disfrute forma parte,
¿sí? Si pensamos en términos integrales entonces, y no el juego como aquello que queda luego de, si tenemos tiempo para, sino si lo asociamos, digamos, también al desarrollo integral de los sujetos, de los pueblos, de las comunidades, ese derecho tiene que ser reconocido como tal. En ese sentido, artículo 24, año 48, y después verán ahí una serie de declaraciones, de convenciones, ¿sí? Que forman parte, tratados internacionales que forman parte de la Convención Nacional de nuestro país, tratados internacionales, convenciones que se fueron incorporando a partir del año 94. Podemos ahí en la próxima placa, ahí va. Les decía, estos tratados internacionales, estas convenciones forman parte de nuestra Constitución Nacional, aunque el texto normativo de nuestra Constitución Nacional no explicita el derecho al juego, al jugar, a la recreación como tal, pero sí está incorporado en las diferentes normativas internacionales. Y en ese sentido hay un estudio de Julia Gerlero. Hoy Julia es vicedecana de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional de Comahue, es una referente también en los estudios en el campo de la recreación, y hay una investigación que hace Julia y que se identifica en las constituciones nacionales de los países de la región, identifica que en 11 países el texto normativo de su constitución reconoce el derecho a la recreación, más allá de los derechos asociados a trabajadores y trabajadoras, ¿sí? Y eso es importante, ese estudio y en realidad las conclusiones de este estudio es sumamente importante. En la constituyente de Chile, que bueno, lamentablemente por ahora no fue aprobada, digamos, el nuevo texto normativo, había varios artículos que en el texto normativo reconocían el derecho al juego, a la recreación, al ocio, al deporte. ¿Sí? Digo por ahora porque en realidad también los derechos se conquistan y en ese sentido también va a ser una conquista cuando en la Constitución de Chile esté plasmado en sus artículos este reconocimiento. Seguimos, para ir ahí un poco más rapidito haciendo este recorrido de lo que sucede a nivel regional con lo que sucede a nivel local. Seguimos en la próxima placa. Ahí va. Hasta ahora vamos bien, porque en realidad van a ver que en algún momento está desordenado las placas, así que vamos a tener que jugar cual rayuela, hablando de tierra y cielo. Vamos a tener que ir y venir, así que les voy a ir pidiendo, vamos a jugar un poco, te voy a decir, ¿sí? Una más, una menos, ¿no? Y vamos a ver ahí qué pasa. Pero en este caso vamos bien. La idea es poder pensar, o al menos el avance que venimos haciendo en nuestro equipo de investigación, venimos también indagando en las constituciones provinciales. En las 24 jurisdicciones, los 24 textos normativos en nuestro país, en 20 de las 24 aparece reconocido el derecho al juego y a la recreación. ¿Eso lo sabían? ¿No? Para nosotros también, igual que los niños, digamos así, descubriendo por qué ahora la sombra sí y por qué no, para nosotros también fue un descubrimiento, ¿sí? En 20 de las 24, solo 4 entonces no reconoce en su texto normativo de su constitución provincial o jurisdiccional el derecho al juego y a la recreación, y vuelvo a decir, o términos afines, ¿no? Tiempo libre, esparcimiento, porque en algunos casos aparece de esa manera. Y hay algo que también nos resultó interesante, que en la mayoría aparece reconocido, digamos, como titular de ese derecho, los niños y las niñas, ¿no? Ahí también hay una especie de mito representación que tenemos en nuestras cabezas, donde asociamos el juego, el jugar, ¿no? Con la niñez, que sí, claramente, ¿no? Pero que también es un derecho que nos asiste a todos y a todas, ¿no? También a los jóvenes, también a los adultos mayores, y en ese sentido es importante también ese reconocimiento. Ahora, hay un dato también interesante, de que aunque en la mayoría aparece reconocido como titular de derecho los niños y las niñas, hay muchas de estas constituciones provinciales que se dictaron
luego del año 94, cuando ya en el año 94 nuestra Constitución Nacional había incorporado la Convención Internacional sobre el Derecho del Niño en su texto normativo. Por lo tanto, ahí lo que identificamos es que hay como poca incidencia de la Convención, al menos en los textos normativos de las provincias. ¿Qué pasa en Córdoba? En Córdoba hay cosas interesantes porque no venía apareciendo el reconocimiento del derecho al juego y la recreación, pero sí venía en algunos casos, por ejemplo, en la del año 1870, lo que aparecía son prohibiciones, ¿sí? A prácticas indecentes o a divertimentos indecentes que atenten contra la moral, etcétera, etcétera, ¿sí? Sí operaba la regulación y la prohibición, más que el reconocimiento. El reconocimiento aparece en la Constitución Provincial del año 87 y luego en la reforma del 2001, y podríamos decir que también estaba en la Constitución del año 49, ¿sí? Porque de alguna manera tenía su correlato, la Constitución Nacional del 49, su correlato también en las provincias, ¿sí? Asociado fundamentalmente a los derechos de los trabajadores, es cierto, también al de la ancianidad, ¿no? Recuerdan ustedes que la Constitución del 49 en ese sentido fue una constitución de avanzada en el reconocimiento también de otros titulares de derechos. En Córdoba aparece mismo texto, mismo artículo, ¿sí? Al menos el texto del artículo aparece en el año 87, en el año 2001, y se reconoce a la recreación como una actividad de interés social, ¿sí? ¿Sabían que en nuestra Constitución Provincial entonces está reconocido el derecho a la recreación? Lo tenían, artículo 56. Seguimos. Vamos ahí más en lo micro. De las cartas orgánicas, de las 24 cartas orgánicas que hasta el momento tenemos en nuestra provincia, de los más de 400 gobiernos locales, solo 24 han dictado su carta orgánica, e igualmente, 24 habilitados, digamos, han dictado su carta orgánica. Igualmente Córdoba es una de las provincias que más cartas orgánicas tiene. Y ahí también veíamos algunas cosas interesantes. Primero, que en 23 de las 24, solo en la de Coronel Moldes no aparece el reconocimiento al juego, a la recreación, al tiempo libre, al esparcimiento, etcétera, etcétera. Sí en el resto, ¿sí? Casi en todas aparece ese reconocimiento. En 14 se la reconoce como derecho de los vecinos y vecinas, así está reconocido. En 10 se la menciona como uno de los asuntos o temas de competencia municipal. En 17 aparece como materia a atender por parte de las políticas sociales y o especiales, ese es el título del apartado, tal y como aparece en las cartas orgánicas, y en 3 se la mencionan las funciones atribuidas a los centros vecinales o comisiones de vecinos. Es interesante, digamos, también ese último punto, aunque aparece minoritario en 3 de 24, o en 3 de 23 de las que reconocen ese derecho, pero nos parece importante porque da cuenta, digamos, también a un actor, que no es solo el municipio, sino también centros vecinales, comisiones de vecinos, como cogarantes, corresponsables de ese derecho. Seguimos. Esas son algunas de las preguntas que a nosotros, al menos en el equipo de investigación, nos interesa andar y recorrer. Si reconocemos que este derecho está reconocido en los marcos jurídicos, ahí viene la pregunta. Ahora, ¿existen políticas públicas que lo promuevan? ¿Hay colectivos que lo demanden? Y acá hago un paréntesis, y me disculpan, tampoco estaba previsto, pero esto sucede así, porque hace un ratito recibí un WhatsApp donde una compañera en la localidad de Suardi, provincia de Santa Fe, me contaba lo siguiente. Me dijo: Marcos, te tengo que dar una muy buena noticia. Se ha aprobado la ordenanza que crea el Consejo Municipal de Recreación en Suardi. ¿Y eso por qué digo que es una buena noticia? Es una buena noticia porque es el primer antecedente, ahí va, el primer antecedente en nuestro país en sintonía con o en el marco del proyecto de Ley Nacional de Recreación que se presentó en la Cámara de Diputados el 4 de abril pasado, con número de expediente 1423. Lo pueden buscar de esa manera. Un proyecto de Ley Nacional de Recreación que intenta crear una normativa y que esa normativa permita crear un consejo
nacional de recreación y que tenga su correlato en las provincias y en los municipios, y que ese consejo esté facultado para diseñar un plan nacional de recreación o en su correlato provincial y municipal, un plan provincial de recreación y un plan municipal de recreación. Por lo tanto, hoy, en este mismísimo momento, se acaba de aprobar, el Consejo Deliberante de Suardi acaba de aprobar la ordenanza como primer antecedente de un proyecto que seguramente nos va a dar la alegría, digamos, de su aprobación, ojalá que más temprano que tarde. Entonces, lo que identificamos que no hay políticas públicas, o al menos las políticas públicas que podemos identificar vinculadas al juego y la recreación están subordinadas al deporte y por lo tanto decimos que son políticas públicas recreativas deportivizadas y por lo tanto si aparece de esa manera atenta, digamos, también contra otras posibilidades, como decían ahí las compañeras, las múltiples formas en que adquiere el juego, el jugar, el disfrute, que no solo está asociado al deporte, sino a otras formas, ¿sí?, de goce, de disfrute, de diversas prácticas, ¿no? Vamos a ir a la última. Sí, eso, vamos a ir a la última. Última. Más. ¿Saben para qué hago esto? Para que ustedes se queden con ganas de ¿qué habrá puesto acá? ¿No? ¿Qué habrá puesto acá? Bueno, después nos contamos eso, después de estos 3 minutos. Tensiones y desafíos, 4. Sabía que me iba a pasar esto, claramente, lo sabía, pero bueno, jugué un poco, digamos, con los tiempos también. 4 preguntas, 4 interrogantes, así como las compañeras decían que los niños se preguntan cosas, nosotros también nos venimos preguntando algunas de estas cosas. Si más tiempo escolar habilita más oportunidades para el juego y la recreación. Vieron que venimos hoy, digamos, también ahí con algunas políticas que extienden la jornada escolar. Bueno, nuestra pregunta ahí en torno a eso, ligada a eso, es si más tiempo escolar es más habilitación para el juego, para el jugar, para el descubrimiento, para la experiencia en tanto tal. Una segunda pregunta es ¿qué lugar debería ocupar el juego y la recreación en las políticas socioeducativas dentro y fuera de la escuela, sin que ello signifique escolarizar sus sentidos, ¿no? A veces encontramos que fuera de la escuela imperan lógicas escolarizadas o escolarizantes, ¿no? Y que de alguna manera también atentan contra las características del juego, del jugar, de lo recreativo, del disfrute. ¿Es posible, dentro y fuera de la escuela, promover condiciones para el desarrollo de experiencias recreadoras, esto es, propuestas superadoras de meras actividades recreativas? Escuchando a las compañeras, está clarísimo, no son actividades recreativas lo que vienen haciendo, son experiencias recreadoras. Porque si fuera una actividad recreativa, actuaría como compensadora de, ¿no?, el aburrimiento de la escuela. Aparecen estos proyectos que vienen a, bueno, volver a recobrar el entusiasmo, ¿sí?, y a entretenernos un poco. Pero acá no hay experiencia entretenedora en lo que ustedes cuentan. Lo que hay ahí son experiencias recreadoras, en el sentido de ser experiencias transformadoras de uno, del entorno, del colectivo, de la escuela. Y por lo tanto, ligado a eso, y ya para terminar, si seremos capaces de ampliar los márgenes de lo dado y lo posible y demandar políticas socio-recreadoras en este nuevo tiempos de disputa y reivindicaciones por el derecho al juego y a la recreación, o lo que podríamos decir, el derecho a construir cielos de 1001 colores. Muchísimas gracias.